que Dios les bendiga. Estamos dando inicio, ¿verdad?, a lo que es otro video. A un video en donde vamos a estar hablando acerca de lo que es el 666, ¿verdad? Uno de los temas del último libro de la Biblia, que para muchas personas es algo así como que no debería de hablar de eso porque me da miedo. Solo con el hecho de oír la palabra Apocalipsis, ¿verdad?, la gente piensa en cosas oscuras, tenebrosas, ¿verdad? Cosas que hablan acerca de la bestia, ¿verdad?, como se menciona en el mismo libro, o el dragón, etcétera. Entonces, para muchos, ¿verdad?, este libro es un libro que no se debería de ni siquiera mencionar, ¿verdad? De hecho, la palabra Apocalipsis no es el nombre correcto del libro, ¿verdad? Debería ser Revelaciones, como está en la traducción al inglés, ¿verdad? Porque fueron las revelaciones de Jesucristo a Juan, el apóstol, ¿verdad?, en la isla de Patmos. Entonces, pareciera que fuera como un tabú hablar de este tipo de cosas. Y sinceramente es algo muy, muy simple, muy sencillo. Nada más hay que conocer, ¿verdad?, los simbolismos o aquellas representaciones, ¿verdad?, que Cristo le da a Juan en la visión, ¿verdad?, acerca de todas las cosas que sucederían. Bueno, para Juan era futuro, para nosotros muchas de esas cosas ya se cumplieron. Ejemplo de ello, ¿verdad?, es lo que es las 7 iglesias, ¿verdad?, que se mencionan en el principio del libro. Estamos en la última etapa, que sería de la historia, que es la iglesia de la Odisea. El resto de lo que se menciona de las iglesias básicamente fueron etapas que se dieron dentro de lo que fue la iglesia cristiana, ¿verdad?, neotestamentaria. Entonces, el día de hoy precisamente estamos hablando de cosas que están por suceder, pero lo que mencionamos acerca de las iglesias, la mayor parte de eso ya se cumplió. No podemos entrar en lo que es el futurismo. Para Juan era futuro, para nosotros no lo es, como repito. Ahora bien, esto tiene que ver también, lo de las iglesias tiene que ver también con los jinetes del Apocalipsis, ¿verdad?, que se menciona un caballo blanco y uno que lo montaba tenía un arco, etcétera. Luego un caballo bermejo, un caballo negro, etcétera. Entonces, mucho de eso ya se cumplió, ¿verdad? Y lo vamos a estar estudiando eventualmente. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es el 666. Ahora, la Biblia, no solamente el número 6 lo toma como un referente simbólico, sino también hay más números que dentro del contexto bíblico tienen una representación digna de que la estudiemos. Oremos y pidámosle dirección a Dios. Padre que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia nuevamente, Señor, para poder explicar y exponer, oh Dios, estas verdades que están en tu palabra. Queremos, Padre bendito, que tu Espíritu Santo venga con nosotros y nos pueda guiar en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a decir. Señor, ayuda a nuestros oyentes a que podamos, no solamente ellos, sino todos juntos, comprender tu palabra bendita, que es precisamente el propósito tuyo, que la entendamos, que la digeramos, que la podamos asimilar en nuestras vidas y así poderla transmitir y compartir con otros. Padre, esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, cuando hablamos acerca del número 6, ¿verdad? Si empezamos a hablar del número 6, lo vamos a encontrar por primera vez en la Biblia, ¿verdad?, que fue en el día sexto que Dios creó al hombre. Y precisamente por eso el Apocalipsis lo menciona y dice que es número de hombre. Entonces, pero si nosotros, por ejemplo, vamos y tomamos como referencia el capítulo 1 de Génesis, versículo 26 en adelante, vamos a encontrar algo, ¿verdad?, que todos nosotros ya sabemos porque lo hemos estudiado eventualmente o en alguna ocasión, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, dice, de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Ok, fue allí donde Dios creó al hombre. Cuando vemos el final de este capítulo, el versículo 31, dice, y vio Dios, dice, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios crea al hombre en el día sexto. Fue la corona de la creación, de todo lo que había hecho, pero todavía faltaba algo más. Dios crea un día adicional, ¿verdad? En ese día Dios no creó
cosas que nosotros vemos alrededor nuestro en este mundo, ni fuera de este mundo, ¿verdad? Sino que Dios crea un día en particular. Lo creó específicamente para algo. Si por ejemplo nosotros tomamos como ejemplo algo otros números, no solamente el día séptimo, por ejemplo el número 3, por decir algo, ¿verdad? Representa armonía. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? 3 personas, ¿verdad? 3 patriarcas, ¿verdad? Set, que llegó a sustituir a Abel, ¿verdad? Set, Enoc y Noé. Luego, 3 patriarcas postdiluvio, después del diluvio, Abraham, Isaac y Jacob. Y así sucesivamente, ¿verdad? El número 3 juega un papel muy significativo en las Escrituras. Por ejemplo, Cristo oró 3 veces antes de ser arrestado. Fue crucificado, ¿verdad? Dice la Escritura, en la hora tercera. Y luego, y murió en la hora novena, que es las 3 de la tarde. Ahora, los números, eventualmente, incluso los podemos estudiar en un tema en particular para ver el trasfondo significativo, histórico, espiritual que tienen. ¿Verdad? Que es muy interesante, muy importante. Por ejemplo, Cristo resucitó ¿en qué día? Resucitó al tercer día de estar en la tumba, ¿verdad? Entonces, luego dice, 3 personas vieron su transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo, etcétera. Denota eternidad, ¿verdad? El número 3. Cristo mismo lo dice, ¿verdad? En Apocalipsis 1:4, el que es, el que era y el que ha de venir, ¿verdad? Esas 3 partes que componen la esencia de un ser supremo. El que es, ¿verdad? Cristo es, existe, ¿verdad? Está en el reino de los cielos, intercede por nosotros. El que era, porque lo vemos en la creación y antes de la creación existe, ¿verdad? Y el que ha de venir, que es precisamente la esperanza de todo creyente. Entonces, la Biblia tiene significado en los números, ¿verdad? Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios súper inteligente, ¿verdad? Que a mí incluso me impresiona, ¿verdad? Comprender este tipo de cosas. Por ejemplo, la manera como Dios nos muestra toda una historia a través de ciertos simbolismos y números. Y el Apocalipsis está lleno de todo esto. Por ejemplo, el número 12, si tomamos como base también el número 12, ¿verdad? Los 12 hijos de Jacob, que vienen a ser no necesariamente, exactamente los 12 hijos de Jacob formaron las 12 tribus de Israel, porque por ahí Jacob incluye los hijos de José, ¿verdad? Dentro de esto, por eso lo ponemos de una manera separada. Por ejemplo, los 12 apóstoles, las 12 puertas en el cielo, los 12 profetas menores. Es más, Apocalipsis 21 nos habla acerca de las 12 puertas, los 12 ángeles, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, los 12,000 estadios, duodécimo, etcétera, ¿verdad? Y luego también la Biblia nos habla, el Apocalipsis nos habla acerca de los 144,000, y ahí mismo dice 12,000 de cada tribu de Israel. Por supuesto, esos 12,000 no pueden ser literalmente de lo que es el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel en su momento en la historia perdió 10 de las 12 tribus y solamente quedaron 2 restantes. Las demás se perdieron completamente, ¿verdad? Se mezclaron con otras naciones y perdieron el origen, la esencia de lo que era un israelita genuino. Ahora ya no existen, ¿verdad? Entonces, ahora Cristo, por ejemplo, tenía 12 años cuando estaba en el templo y discutía y hablaba con los maestros y rabinos, ¿verdad? Eso lo dice Lucas 2, 41 al 52. En Números 13 se nos muestra, ¿verdad? Los 12 espías que fueron a ver la tierra, ¿verdad? A la que iban a poseer. Los 12 canastas de pan, Mateo 15, nos habla acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Y lo que quedó, ¿verdad? Lo que sobró fueron 12 canastas de pan. Entonces, la Biblia está llena de un sinnúmero de simbolismos y representaciones que nosotros lo podemos aplicar a la vida espiritual, ¿verdad? Si hablamos del número 7, pues es un número de perfección, ¿verdad? Dios es perfecto, ¿verdad? En 7 días creó Dios los cielos y la tierra y reposó el séptimo día. Y cuando decimos en 7 días la terminó, es porque el reposo que Dios tomó era parte de esa creación también. La Biblia dice que en 7 días lo acabó, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando llegamos al número 6, ¿verdad? Básicamente representa número de hombre. ¿Por qué? Porque Adán fue creado en el 6º día, ¿verdad? Representa también imperfección, pecado, representa trabajo, ¿verdad? Representa la caída del hombre, el número 6.
¿verdad? Entonces, es más, parte del castigo que Dios le dio al hombre, ¿verdad? Dios le dijo, 6 días trabajarás, ¿verdad? Y vas a cultivar la tierra. Y también, ¿verdad? Encontramos dentro de lo que son las leyes que Dios les pone a Israel, y Dios le dice a Israel que 6 años van a trabajar la tierra y el séptimo lo tienen que dejar descansar, ¿verdad? Era para que la tierra pudiera recuperar sus nutrientes, sus minerales, sus vitaminas y todas aquellas cosas que ayudan al crecimiento de las frutas, ¿verdad? De los vegetales, de las legumbres y de todas aquellas cosas comestibles que vienen de la tierra. Entonces, ahora, el 666, ¿verdad? Representa la máxima expresión de lo que es una naturaleza caída, la maldad, ¿verdad? En el hombre. En los días de Noé, Dios mismo dice, ¿verdad? Que la maldad se había ido a niveles extraordinarios, ¿verdad? Que todo designio del pensamiento del hombre era de continuo el mal. Y en estos últimos días no es la excepción, ¿verdad? El hombre ha llegado hasta ciertos niveles en donde ya no hay conciencia de hacerle daño a alguien, de mentirle a alguien, de matar incluso a alguien. No existe. O sea, el pecado, el hombre, su naturaleza pecaminosa es exactamente eso, un 6 y otro 6, ¿verdad? 3 veces multiplicado la maldad en el hombre. Pero hay un significado más específico para ello, ¿verdad? ¿De dónde se deriva el 666? ¿Verdad? Cuando nosotros vamos a la Escritura encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 17 en adelante, que se nos dice de la manera siguiente: y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, dice, cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y su número es 666. ¿Verdad? Número de la bestia. Bueno, en la Escritura encontramos que la bestia realmente no es un animal, ¿verdad? Como muchos tal vez se imaginan y dicen, una bestia, ¿verdad? Algo macabro, algo satánico, ¿verdad? Sí es satánico, pero realmente la representación, ¿verdad? Que la Escritura nos hace acerca de la bestia es un poder político, religioso, ¿verdad? Que gobernará. Y ya lo está haciendo, ya se está mirando todo esto, ¿verdad? Desde el año 538 de nuestra era, ¿verdad? Podemos ver cómo el papado, ¿verdad? El sistema papal es básicamente la bestia, ¿verdad? Que gobierna sobre los reyes de la tierra. Y esto tiene que ver con el sistema católico romano, ¿verdad? Tiene que ver también con Roma imperial, ¿verdad? En sus inicios. Y eso fue transmitiéndose, ¿verdad? Siglo tras siglo hasta que llegamos a nuestra era. Y tal vez no vamos a entrar en detalles el día de hoy con respecto a esto, porque queremos hacer un video un poco más corto que los anteriores. Pero, por ejemplo, aquí dice el número de su nombre. Y a partir de ahí es que nosotros iniciamos, ¿verdad? Lo que es a derivar. ¿Cuál es el significado del 666? El 666 básicamente representa, ¿verdad? Como lo van a ver en el gráfico allí, ¿verdad? Representa es el número de su nombre. O sea, hay un nombre afiliado al número de la bestia. Por ejemplo, ¿quién es la entidad o quién es la persona que reclama o dice tener la autoridad de Cristo en la tierra? ¿Verdad? Todos lo sabemos claramente, ¿verdad? Es el papado. No el papa, precisamente la persona que está en la oficina o que ejerce ahorita lo que es el papado, sino el sistema completo desde que se inició el sistema papal en el año 538, ¿verdad? Después de Cristo. Entonces, entendamos que el papado nació hace muchos años atrás, hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender que este sistema viene operando desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Entonces, ellos dicen tener el lugar de Cristo aquí en la tierra. Dicen, por eso al Papa se le llama el vicario de Cristo, ¿verdad? En latín, esencialmente, lee de esta manera, Vicarius Filii Dei. Y ahí viene, ¿verdad? Para nosotros entender y resolver este misterio, ¿verdad? Del 666, que es algo muy simple y sencillo. Cada una de las letras de este nombre tiene un valor numérico, ¿verdad? Dentro de lo que es los números romanos. Y entonces, para nosotros descifrar de dónde viene el número 666, lo vamos a descifrar de esta manera. La palabra vicarius, ¿verdad? La V tiene el valor del número 5. La I
tiene el valor del número 1. La C tiene el valor del número 100. La A, al igual que la R o la R, tiene el valor de 0, ¿verdad? Luego viene otra I, ¿verdad? Que tiene el valor de 1. Luego tenemos la U, que tiene el valor de 5, ¿verdad? Y al igual que la V. Y tenemos la letra S. Y completamos la palabra vicarious. La S tiene el valor de 0. ¿Cuál es el total, verdad, de la suma de todos estos números? Es 112, ¿verdad? Entonces, hay un valor numérico relacionado con estas letras. Ahora vamos a la siguiente palabra, ¿verdad? Philly, que se deletrea F-I-L-I-I. El valor de la F es de 0. El valor de la I, como lo dijimos anteriormente, es de 1. El valor de la L es de 50. Nuevamente, el valor de la I, ¿verdad? Es de 1 y otra I es otro 1. El total que tenemos a sumar es 53. La palabra day, ¿verdad? Ya vimos vicarious, Philly, ahora day. ¿Qué representa esto? La D representa 500. La E tiene un valor de 0. Y la I nuevamente tiene un valor de 1. ¿Cuál es el total a sumar? 501. Al nosotros sumar estos totales de 112, 53 y 501, obtendremos el número 666. Y ese es básicamente el enigma resuelto. La Biblia dice el número de su nombre. Este es el número, el 666. El nombre es Vicarious Filii Dei, que traducido a nuestro idioma es el vicario de Cristo, ¿verdad? El representante de Cristo en la tierra. ¿Quién dice que es? ¿Quién reclama esa posición? El papado, no el papa, no el que está ahorita, no el que salió, no Juan Pablo II, no Pío V, ninguno de los anteriores. Todo el sistema papal que viene operando desde hace siglos y siglos y siglos es esencialmente el sistema del anticristo. Yo preguntaba en el trabajo hace unos años atrás. Entonces, esta persona y yo hablábamos acerca de lo que era el anticristo. Yo le hice la pregunta, ¿tú quién crees que él es el anticristo? Y me dice ella, el anticristo es toda aquella persona que rechaza a Cristo. Y yo me quedé pensando y dije, tiene razón, ¿verdad? Todo aquel que es contrario a Cristo es anticristo. De hecho, Pablo lo menciona en cierto momento. Entonces, pero cuando hablamos de el anticristo en sí, nos estamos refiriendo al sistema que opera y que está totalmente en contra de lo que es, ¿verdad?, la persona de Cristo. Y esa entidad siempre y por siglos ha sido, a partir del Imperio Romano, ¿verdad? Luego pasó a Roma pagana, porque aquí era Roma imperial, Roma pagana en el 538, y así ha venido por, ¿verdad?, siglos y siglos y siglos. ¿Y quién está detrás de todo esto? Pues Satanás mismo, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia menciona al gran dragón que combatía y ha combatido contra los santos, y es esencialmente el enemigo, ¿verdad? Satanás, nuestro enemigo acérrimo. Entonces, el 666 es eso, es la representación, ¿verdad?, numérica del anticristo, que es el sistema papal. No los feligreses católicos. No hay mucho católico que va a ir al cielo, porque todas las cosas que ellos han hecho, lo han hecho en la ignorancia, no sabiendo, creyendo a lo que otros les han dicho, y no han tenido esa luz que tal vez nosotros tenemos el día de hoy, o esa luz que estamos exponiendo en este momento nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas personas de muchas religiones se van a salvar por la falta de información que tienen, porque tienen la información torcida, tergiversada, ¿verdad? Entonces, pero en sí, el anticristo, ¿verdad?, la bestia del Apocalipsis que nos menciona, ¿verdad?, la escritura, es esencialmente el sistema católico romano. La segunda bestia del Apocalipsis es Estados Unidos de Norteamérica. Y lo vamos a estar analizando en otros videos que vamos a estar subiendo a la plataforma, para que entendamos, ver el simbolismo. Apocalipsis no se puede
estudiar literalmente, porque hay cosas que son símbolos, ¿verdad? Como el hecho de la bestia, y ahí nos da la interpretación. No necesitamos otra interpretación más que la que está en la Biblia, ¿verdad? Y las diademas, ¿verdad? Representan reinos, o coronas, ¿verdad? Que son las diademas mismas, representan reinos, ¿verdad? Y la mujer, por ejemplo, en profecía bíblica representa una iglesia, ya sea pagana o la iglesia verdadera. Y así sucesivamente, ¿verdad? La escritura nos da simbolismos de cosas que nosotros tenemos que interpretarlas de acuerdo a cómo están acá. Y precisamente el mismo libro de Apocalipsis y Daniel en conjunto nos dan la interpretación de este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es, verdad, la conclusión a la que llegamos refiriéndonos al 666? Sencillo, ¿verdad? El 666 es la representación numérica de un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Vicarius Filii Dei, que es básicamente la representación del papado de Roma. ¿Quiénes han estado en contra de Cristo? Herodes, ¿verdad? Trató de matarlo. El imperio romano, eventualmente, el imperio romano persiguió a la iglesia cristiana tratando de destruir, ¿verdad? Lo que son los seguidores de Cristo. Y llegamos a lo que es el nacimiento del papado. Y el papado es quien está tratando de destruir a lo que es la iglesia verdadera, el remanente, aquel que no comparte sus ideologías, ¿verdad? Aquel que está fuera de lo que es el contexto de la tradición y que se mantiene alejado del tradicionalismo y se mantiene firme en lo que es la verdad bíblica. Ese básicamente es el anticristo, el número de su nombre. Luego vamos a estar hablando acerca de cuál es la marca en sí de la bestia, ¿verdad? Este es el número de su nombre. Habrá una marca y lo vamos a ver pronto, ¿verdad? Así es que espero que esto sea de edificación y de información para cada uno de ustedes. Y vamos a orar para terminar. Era algo muy corto, sencillo, pero quería aclarar esto, ¿verdad? Para aquellos que tienen todavía la duda de quién es o qué representa el número 666 en la Biblia, en el Apocalipsis. Así es que vamos a orar. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos concediste, Padre bendito, exponer estas verdades de una manera breve, oh Dios, pero muy significativamente, oh Dios. Y gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros y nos guía en todo lo que decimos y lo que hacemos. Pido bendiciones sobre nuestros oyentes, oh Dios, quienes sintonizan este canal, oh Dios mío, y yo te suplico que en cada momento, oh Dios, tú estés con ellos. Y gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Gracias por haber sintonizado este canal. Nada más dale like y comparte. Y si gustas suscríbete, ¿verdad? Para recibir notificaciones y activa la campanita. Dios te bendiga.